El 1 de febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, acampó en la ladera oriental de la montaña Kholat-Syakh, más conocida como el Paso Diablov, Paso del Diablo o Montaña de los Muertos. En este sentido, por razones desconocidas, algo hizo que los jóvenes salieran de la tienda en la que se cobijaban y se enfrentaran a temperaturas bajo cero. Conocido como el incidente del Paso Diablov, nos referimos a uno de los más profundos y escalofriantes misterios acaecidos en Rusia y que está aún sin resolver. Precisamente, las autoridades tienen la firme intención de desvelar lo que sucedió aquella noche de hace ya 60 años. ¿Pero qué buscaban este grupo de estudiantes en esta zona inhóspita de los Urales? ¿Qué fue aquello que les pudo hacer huir espantados? ¿Qué hipótesis existen al respecto? ¿Qué trágico final tuvieron estos jóvenes universitarios? ¿Qué enigmas siguen envolviendo a este caso? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz, periodista, autor teatral, crítico literario, chef de cocina y escritor. Estimado Mario Pérez Ruiz, compañero, muy buenas noches. Hola, muy buenas y mágicas noches, aquí un poco terrorífica hoy con este tema que vamos a tratar, pero en buena compañía contigo. Muchas gracias Mario. Vamos a ver en qué naturaleza o exactamente qué es lo que ocurrió ese 1959 a este grupo de 9 jóvenes universitarios en esa zona de los Montes Urales, conocida como el Paso Diablov. ¿Qué les llevó a ir a ese lugar? El Paso Diablov no quiere decir que sea el Paso del Diablo, es que había una montaña que es la que ellos querían escalar, que se llama la Montaña de los Muertos o la Montaña de la Muerte, ya desde la tribu Mansi. Y luego está el Paso del Diablo, que se conocía así desde esa época. Y luego le han puesto el Paso Diablov. Lo que pasa es que Diablov suena como si fuera diablo en ruso, pero es el nombre de uno de los ingenieros que condujo a esta escalada, ¿no? ¿Por qué fueron ahí a escalar? Bueno, a escalar este monte. En realidad dicen las versiones oficiales de que ellos eran escaladores de segundo grado y querían conseguir el título de escaladores del tercer grado. Quiero decir que eran especialistas. Pero resulta que entre esos personajes, todos son de la Escuela Politécnica, cercana allí, de Rusia, y casi todos ingenieros. Pero también el que los conduce, el guía, es un ex militar. Y el Diablov también es un ingeniero, que es el que lleva, digamos, este grupo hasta allí. Ingenieros y gente preparada. Esa es la versión que ellos dan. Mi versión es que algunos de ellos están, digamos, relacionados con la inteligencia en su país y los envían a investigar qué es lo que sucede allí. ¿Por qué en un momento dado y en plena noche, Mario, decidieron salir de la tienda donde se cobijaban y enfrentarse a temperaturas gélidas de varios grados bajo cero? Esa es una de las versiones, una de las incógnitas, que parece ser que la tienda está abierta desde el interior y por ahí escapan lógicamente pues en ropa interior, pero resulta que algunas de esas ropas no pertenecen, están cambiadas, no son las suyas propias. Entonces, bueno, fuera de que se metieran dentro del saco de dormir, abren la tienda y entonces se escapan, pero entonces salen corriendo para cobijarse y hacer fuego. Eso es la versión oficial, pero entonces se van 6 kilómetros a hacer un fuego fuera de allí. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Decían que habían dejado encendido un hornillo para sentir calor. Bueno, pues con abrir la tienda y salir, ya está. No necesitas desplazarte tantos kilómetros, dejar los calcetines, dejar los zapatos. Bueno, víctimas de una, según la versión oficial, de una muerte por una fuerza irrefrenable y de origen desconocido, ¿no? O sea, que ellos fueron víctimas de algo. ¿Qué fue lo que les dio miedo para tener que salir de la tienda? ¿Qué fue lo que les provocó ese pánico? Ante esto hay distintas versiones. Una de las versiones, dentro de la versión oficial, es esa, que se ahogaban y tuvieron que salir, que el frío luego les causó una serie de problemas. Muchísimo frío te hace sentir como si tuvieras muchísima calor, como si te estuvieras quemando, y por eso sales allí. Pero es que no son tontos, no estamos hablando con personas sin preparación, todos son científicos, o sea, personas de una gran preparación, tanto física como intelectual, y que han participado ya en otras aventuras similares. No es la primera vez, son expertos en este tema.
El plan inicial de estos excursionistas universitarios era recorrer 350 kilómetros a través de un terreno extremadamente inhóspito en los Urales del norte. Sí. No eran novatos y estaban bien equipados, como tú bien dices. La mayoría tenían 20 años y eran estudiantes graduados en una universidad local. Uno de ellos tuvo que abandonar la travesía debido a dolores agudos en las piernas, tomando una decisión que más tarde le salvaría la vida. A los pocos días de la marcha, los muchachos y al no tener noticias de ellos, el ejército soviético trazó un plan de rescate con la colaboración de la población local y de compañeros de la propia universidad de los excursionistas. ¿Y cómo encontraron sus cadáveres entre la nieve? ¿Cómo? Quizás habría que explicar que cuando ellos llegan allí, la gente, los Mansi, que mantienen una discusión con ellos, discusión que además está filmada y grabada, y les dicen que, porque ellos llevaban un montón de equipo técnico, un montón de cámaras de fotos, de filmadoras, por lo menos 7 cámaras de fotografía, que también nos hace preguntar para qué llevan todo ese material. En las versiones oficiales se dice que no llevan armas, en las no oficiales parece ser que sí serán encontradas algunas armas. Quien los lleva es un responsable del ejército. Y cuando llegan allí mantienen una discusión con los Mansi que les dicen que ellos no tienen que acceder a la montaña de la muerte. Desde hace muchísimos años que aquello se conoce como la montaña de la muerte. ¿Por qué se conoce con este nombre? Porque allí ha muerto gente. Hay otros casos anteriores de los que podemos hablar y posteriores. Entonces les dicen que ellos no tienen que entrar allí porque es una tierra sagrada. Porque es una tierra en la que hubo un diluvio y allí, al estar a tanta altura, se conservaron algunas personas, algunos seres, algunos dioses o semidioses que siguen moviéndose por esos sitios, que es una montaña de características sagradas y que ellos no tienen que acceder allí. ¿Cómo son encontrados ellos? Pues hay varias variantes con respecto a los datos, ¿no? Los últimos datos es que serán encontrados a 2 kilómetros y medio de allí, en distintos puntos, pero todos con la cabeza apuntando hacia la zona donde está la tienda de campaña, y en el caso de 3-4 cadáveres serán encontrados colocados uno al lado del otro como en fila, como si hubieran sido víctimas de un ritual. Luego uno de ellos, que es Dialog, mantiene en sus uñas junto con otro, mantienen restos de corteza de árbol, y hay sangre en unos árboles en los cuales ellos intentan trepar. ¿Para qué intentan trepar? Es como si estuvieran huyendo de algo. Y luego el Dialog muere con un palo en la mano, con una vara en su mano derecha, y en la izquierda está apretando el puño. Otro de los elementos es que cuando mueres por síntomas de congelación, se habla de la sonrisa del frío, porque mueres sonriendo, porque te crea una dulzura a la hora de morir. Pues en estos rostros lo que hay es terror. La mujer, una de las mujeres, aparece con su lengua cortada, como si hubiera sido cortada, no ya por un mordisco, porque se la haya mordido ella, sino por un cuchillo o por algún elemento cercenante de cirugía, ¿no? Un bisturí. Las autopsias, por ejemplo, cosas, sí, revelaron algo en concreto. Tenían, no sé, arañazos en el cuerpo. Sí, arañazos, hematomas, y luego una de las personas parece ser que le faltaban 3 costillas del interior del cuerpo, pero no se veía cómo esas costillas podían haber sido extraídas. Estaban como vacíos de sangre, y los cuerpos presentaban síntomas de radioactividad. O sea, de haber estado expuestos a la radiación. Claro, eso llevó a pensar de que allí cerca, que hay un centro subterráneo de investigaciones que pertenece, digamos, al ejército, Yamantau, hay una base secreta militar subterránea. Y a veces algunas de las reacciones pueden haber sido creadas por haber estado en exposición a algún tipo de material tóxico que ellos hayan podido ingerir. También se dice que buscaron, otra tontería de las que se dice, ¿no? Que buscaron comida en el bosque. ¿Cómo van a buscar comida en el bosque si es un equipo ya preparado y que llevaban un montón de mochilas y llevaban ya el segundo o tercer día? Quiero decir que ya llevas tu equipo con tu comida para esos días, porque sabes que no vas a poder encontrar comida, ¿no? Entonces una de las tesis es que ingirieron setas tóxicas. Tú no vas a ingerir setas cogidas del bosque en un momento que tienes que hacer alta montaña. Que estaba todo congelado. Exactamente, no había donde encontrar setas. Con 30 grados todo bajo nevado. Cero, todo nevado. Me da la impresión de que hay algunos intereses que no quieren realmente desvelar, entonces se van dando informaciones que son inadecuadas, inocuas, para despistar de la verdadera información a la que ahí tenemos acceso, ¿no? Según las últimas tesis, no se encuentran 9 personas, sino 11. Y entre esos hay 2 militares.
Por eso se encuentran también ropas militares que se les pueden unir a ellos o los encuentran después. Entonces son 11 las personas, según las últimas informaciones, que hacen allí militares. Entonces yo pienso que allí hay una serie de sucesos que son paranormales, que ya han pasado en otras ocasiones y que esta gente va allí a investigar qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese expediente X que hay allí, en la cual también años antes hay una leyenda de los Mansi que dice que habían desaparecido 9 cazadores en esa misma zona y que habían después aparecido con elementos, me refiero físicos, muy similares a los que les ha pasado a ellos, ¿no? Desaparición absoluta de personas, junto que después también hay otros que van a investigar y también directamente ya desaparecen, no aparecen ni sus cuerpos, ¿no? En algún que otro documento que ha caído en mis manos es una hipótesis, ¿no? Iban a buscar el pasárselo bien y se encontraron pues con algo que no querían, ¿no? Como la entrada a una base secreta, ¿verdad? Donde allí se hacía todo tipo de experimentos al margen del tema ufológico, paranormal, y entonces encontraron esa base que lo que estaban haciendo era trabajar sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera lo pararon todo, lo ocultaron todo y le han dado la vuelta pues para que eso no salga a la luz pública, ¿no? Pero incluso me parece haber recordado que los mismos muchachos que entraban en esa nave a esas instalaciones, luego pues se les encontraban en cierta manera como si hubieran hecho un viaje en el tiempo años antes de que ellos hubieran podido subir a escalar ahí, como si hubieran viajado en pues eso, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí, esa es una de las versiones muy interesante porque, claro, cuando yo he estado investigando y he hablado con gente de este país, dice lo que tú acabas de afirmar, de decir, bueno, es una hipótesis, no afirmar, sino que es una hipótesis, de que se realizaban pruebas de viajes en el tiempo y en el espacio. Y incluso esto nos lleva a la base, como ya dije, la base secreta, donde se hacen experimentaciones que son desconocidas, se llaman Tau. Pero resulta que uno de los que acompañaba, uno de los ingenieros era físico de la energía nuclear también. Eso también coincide que ellos van allí, pero tampoco están en el sitio en donde dicen que vayan a escalar. Entonces, en un momento determinado, ellos se pierden en la montaña, ¿no? Entonces, sí, posiblemente esto tenga que ver, porque aparte de las personas que yo he hablado de ese país, me explicaban también, y esto lo vinculaban a una puerta dimensional que se abre, que existe en Moscú, que no sabemos si tiene que ver con estas investigaciones, que tienen que ver con el tiempo y el espacio, o que tiene que ver con dimensiones paralelas en las cuales nosotros podemos tener en determinados puntos accesos. Si la gente quiere buscarlo en internet, verá que hay una puerta dimensional y que se mantiene sobre el cielo a 1,5 kilómetros, digamos, a las afueras de Moscú, que es un cuadrado. Generalmente las puertas dimensionales, ahora que estuve investigando también un tema vinculado, digamos, a las puertas interiores del planeta, de un mapa que conseguí y eso, de una persona, un mapa sobre Agartha, un tema apasionante. Entonces se representa el paso a otras dimensiones con un cuadrado insertado dentro de otro cuadrado, y así estos cuadrados inscriptos uno dentro del otro de manera casi infinita, que son una puerta, otra puerta, otra puerta, y esto te va dando accesos a distintos espacios, ¿no? Y es como si nosotros nos pusiéramos dos espejos, un espejo delante nuestro y otro espejo detrás, y miráramos lo que hay. Si este espejo es cuadrado, veremos que la imagen se repite una y otra vez de manera infinita, hacia atrás y hacia adelante. El espejo es un espacio en el que estamos, pero no podemos entrar en él, y entonces en las puertas dimensionales sí podemos entrar en ese espacio. Si abrimos puertas dimensionales, pues imagínate a lo que podemos dar nosotros acceso. Tiene que ver con la teoría también de la relatividad de Albert Einstein, que el tiempo y el espacio no pasa de la misma manera en todos los sitios. ¿Cómo se llamaba aquel caso de un buque de guerra que fue teletransportado? El experimento Filadelfia. ¿Tú no crees que a lo mejor los rusos podían estar haciendo un poco lo mismo, investigando? Sí. Porque lo del experimento Filadelfia, ¿a ti te suena a chiste, a una realidad? ¿A qué te suena? A mí me suena a realidad, porque son experimentaciones que se hacen a partir de la física cuántica y de lo que podemos conocer como la teletransportación.
ocurrió aquello, sí, Mario. Yo creo que sí. Y ha sido muy acertado, Pedro, porque esto no lo había contemplado, así de la manera que tú lo estás hablando. Sí que había contemplado el hecho de que al abrir una puerta dimensional, pues estamos dando acceso a que pasen del otro lado cualquier tipo de ser, ¿no? Es igual que cuando uno tiene las experiencias cercanas a la muerte, pues lo que ve allí, pues esto te va a dejar afectado. Si tienes la suerte de volver desde aquel espacio, como decía Howard Philip Lovecraft, siempre vas a estar afectado emocionalmente por las experiencias que has podido tener, si has visto el infierno, si has visto otras dimensiones, ¿no? Que, bueno, claro, cuando Yuri Gagarin subió al cielo dijo, uy, aquí no veo yo Los Ángeles. No, es que estamos hablando de otras dimensiones. Estamos hablando, desde el punto de vista científico, de otros espacios, de otras habitaciones, ¿no? Entonces, claro, has puesto la puntilla porque experimento Filadelfia, que es un experimento para teletransportar a los seres utilizando la física cuántica, que ahora se está utilizando vinculado al acelerador de partículas, pues claro, ellos estuvieron expuestos a una fuerza sobrecogedora y la gente que vivió esas experiencias también pues le sucedió algo similar a lo que le ha sucedido a esta gente, y aparte sufrieron una fuerza aplastante sobrecogedora que no afectó, digamos, a lo externo, sino a los órganos internos. Si hubieran estado sometidos a este experimento que tú dices, o digamos un símil ruso de experimento Filadelfia, hubiera podido pasar esto, sí. Yo no creo que nunca sepamos la verdad de esta casuística, querido Mario. Creo que no, pues son cosas muy, muy ocultas, ¿no? Sí, y que además molestan a los países de los cuales estamos hablando porque son experimentaciones que las quisieran mantener en secreto. Sucedió en la época año 1959, venía Nikita Khrushchev. Imagínate que en la Unión Soviética se había ya utilizado, digamos, Stalin, tan materialista, había creado, bueno, pero que había sido sacerdote, había sido cura de la iglesia, digamos, ortodoxa. Pero una de las cosas que le obsesionan a Stalin, y es de lo que más él investiga, es a Rasputín. Rasputín, en un caso, él tenía toda una biblioteca llena de textos, investigaciones, y tenía gente investigando las cosas que hacía Rasputín, cómo las hacía, por qué las hacía, y monta un centro de investigaciones parapsicológicas. Hay muchos casos de personas que están internadas por la locura y por temas de estos, por temas psiquiátricos, que ven cosas, bien que tengan la esquizofrenia, etcétera, pero es que a veces esas cosas existen y nosotros no vemos la realidad. Hay que desarrollar esos sentidos para poder verla, y a veces esa realidad que nosotros vemos con ese tercer ojo o con la región solomodular, pues son realmente escalofriantes. Claro, nos tiene que afectar porque vemos otras cosas, como oír el sonido de las esferas o el canto de las sirenas o todo el mundo fantasmal. Querido Mario Pérez Ruiz, periodista, profesor, muchísimas gracias, maestro. Gracias, buenas noches y que sean mágicas y llenas de luz.